Hola, muy buenas noches. Me presento. Mi nombre es Henry Ley Guerrero Cárdenas. Soy estudiante de la Universidad UNAD. Estoy actualmente estudiando especialización en seguridad informática. A continuación vamos a dar solución a la etapa 5 de la materia seguridad en base de datos, socializar el trabajo realizado. Este trabajo es presentado al tutor Hernando José Peña. Bueno, vamos a dar pues un pequeño resumen acerca de lo que nos vamos a encontrar el día de hoy. Primero vamos a hacer un análisis rápido del caso de estudio que estamos evaluando. Vamos a revisar la normatividad analizada desde nuestra posición para dar solución al caso, las herramientas que identificamos para desarrollar el caso. Hicimos algunos ejercicios de análisis de vulnerabilidades sobre las herramientas que se escogieron. También hicimos un ejercicio de aseguramiento del motor que se escogió, justificando pues los controles que se seleccionaron desde un principio. También verificamos pues que los controles que se aplicaron se hayan aplicado de forma correcta sobre el escenario y al final pues vamos a dar unas conclusiones. Bueno, vamos a hacer el análisis del caso de estudio. Entonces, actualmente estamos estudiando a la empresa Quality SaaS. Quality SaaS es una empresa que actualmente viene teniendo una expansión a nivel nacional y a nivel internacional y su core de negocio básicamente es la búsqueda y formación sobre el talento humano. Actualmente se están evaluando pues algunas bases de datos para que la empresa pueda implementar en su infraestructura con el fin de asegurar pues el almacenamiento y el respaldo de la información. Y pues teniendo en cuenta que la información va a ser consultada desde otras sedes que se encuentran fuera de la compañía, como lo vemos en el gráfico, donde van a ver diferentes personas que están consultando y se va a hacer a través de vía web y vía internet, pues lo que tenemos que hacer como especialistas en seguridad informática es evaluar las posibles vulnerabilidades que tenga esta red y sobre todo pues las vulnerabilidades que tenga el motor de base de datos. Vamos ahora a ver la normatividad analizada desde nuestra posición para dar solución al caso. Bueno, dentro de las diferentes normatividades que hemos estudiado, pues encontramos la normatividad ISO 27001, actualmente se encuentra en la versión 2013. Pues esto es un modelo que permite crear un sistema de gestión de seguridad de la información con el fin de evaluar los riesgos y amenazas a las que está expuesta la información. También encontramos otra normatividad que nos ayuda mucho, son básicamente unos controles. Estos controles son técnicas que nos permiten implementar medidas defensivas involucrando a diferentes actores que participan en la información o en la infraestructura que participa también en los activos de una organización, ya sean internos o externos. Y por otro lado, pues también evaluamos ITIL versión 4. Recordemos que ITIL son buenas prácticas que se pueden implementar para la gestión de los servicios ofrecidos por el área de TI. Aquí pues nos permite tener unos ANS y unos compromisos, unos indicadores con el fin de mejorar el servicio hacia los usuarios finales. Entonces, de todas estas tres normatividades que analizamos en un principio y para dar pues respuesta a la necesidad en específico utilizamos SIS, que es una normatividad, como lo decíamos, o un control de seguridad que actualmente se encuentra en la versión 7.1, donde la idea es que basado en los diferentes ataques que se han recopilado durante bastante tiempo ya a nivel informático, ofrece técnicas para implementar medidas defensivas hacia los activos de la compañía, tanto para usuarios internos como externos. Esto se basa en cinco principios que son la ofensa informa a la defensa, la priorización, mediciones, métricas, diagnóstico y mitigación de continuos y finalmente la automatización. SIS pues ofrece 20 controles, cada uno tiene pues sus propios subcontroles, llamémoslo así, para lograr implementar todas las defensas que se requieren sobre cualquier tipo de ataque.
A continuación, pues vamos a ver sobre SIS, pues el listado de los controles principales que tienen, de los cuales para nuestro caso, evaluando que solamente estamos tratando de, estamos evaluando precisamente las vulnerabilidades que tiene el sistema de motor de bases de datos y pues el tipo de conexión que vamos a trabajar, pues encontramos las siguientes vulnerabilidades. Gestión continua de vulnerabilidades, que es uno de los controles que utiliza SIS, uso controlado de privilegios administrativos, limitación y control de puertos de red y protocolos y servicios, capacidad de recuperación de datos, protección de datos, control y acceso basado en la necesidad de conocer, monitoreo y control de cuentas y finalmente pruebas de penetración. Ahora vamos a evaluar las herramientas identificadas para el desarrollo del caso. Bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando de herramientas que tienen que proteger la seguridad de la información y en este caso pues precisamente el motor de base de datos, eh, hablamos de FBackup, que FBackup se propone para la organización Quality SaaS con el fin de programar respaldos automáticos hacia toda su información y hacia los diferentes equipos que tenga la organización. Otra de las herramientas que se proponen para poder lograr el respaldo de la información es precisamente el motor de base de datos Oracle. Este motor de base de datos pues se propone, dado a su gran robustez y además pues permite utilizar y planificar algunos controles de backups y monitoreo del sistema. Como ustedes lo pueden ver en la presentación, pues es muy sencillo poder planificar la programación de los backups de toda la información que se recibe. Y pues ya que estamos trabajando a nivel web y pues que diferentes usuarios se van a conectar, este es el motor de base de datos en el cual vamos a proponer para la organización y en el cual deseamos pues que trabajen. Y finalmente pues ya que tenemos una herramienta de un sistema gestor de base de datos, también necesitamos evaluar las vulnerabilidades y dentro de las herramientas que se proponen para realizar la evaluación de vulnerabilidades tenemos Kali Linux. Recordemos que Kali Linux tiene diferentes herramientas dentro de su entorno que nos permiten hacer pruebas de pentest para poder identificar cuáles son las vulnerabilidades de las diferentes aplicaciones, ya sea a nivel de base de datos, ya sea a nivel de usuarios y contraseñas, a nivel de puertos, a nivel de red. Entonces, esta es la herramienta que vamos a utilizar. Ahora vamos a hacer el análisis de vulnerabilidades teniendo en cuenta el motor de base de datos que ya escogimos y también teniendo en cuenta la herramienta de Pentest que vamos a utilizar, que en este caso es Kali Linux. Entonces dentro de Kali Linux encontramos diferentes aplicaciones que nos pueden ayudar a hacer el Pentest. Las que vamos a utilizar son Nmap, Nessus, SQLMap, Nikto y OpenBAS. Entonces, cuando se realizó el análisis de vulnerabilidades con Nmap dentro del motor de base de datos de Oracle que actualmente estamos manejando, encontramos algunas vulnerabilidades de tipo CSRF. Em, Como ustedes lo pueden ver aquí en pantalla, pues esas son las vulnerabilidades que detectamos, vulnerabilidades de inyección SQL y algunas vulnerabilidades en los campos de los formularios PHP que maneja la conexión web. Por otro lado, pues también utilizamos Nessus. Nessus es una herramienta muy potente que pues se apoya también con Nmap. La idea es que Nessus pues hace un escaneo total de todo el sistema y encuentra las diferentes vulnerabilidades. Dentro de estas específicamente encontramos algunas vulnerabilidades hacia el motor de base de datos Oracle y algunas vulnerabilidades sobre el protocolo HTTP. Entonces, con esta herramienta pues encontramos eh, estas vulnerabilidades para poderlas solventar. También utilizamos SQL Map, que es una herramienta muy buena para hacer análisis de vulnerabilidades ya sobre el motor propio y sobre algunas consultas que se pueden forzar para evaluar si se puede encontrar inyecciones de SQL. Entonces, dentro de esto, encontramos precisamente que en el motor hay algunos campos que están visibles y que permiten lograr a cualquier atacante tener la posibilidad de hacer ataques de inyección SQL.
Utilizamos pues también la herramienta NICTO. Cuando ejecutamos la herramienta encontramos vulnerabilidades sobre la base que tienen puertos abiertos y también encontramos vulnerabilidades sobre los catálogos que tiene el Open Source Vulnerability Database, que pues básicamente eso es un catálogo, como lo decía, que viene ya registrado con diferentes vulnerabilidades de motor de base, cada uno con su código, y la idea es pues poder solventar esas vulnerabilidades. De hecho, incluso pues aquí tenemos la página web inicial, donde pues se ve una vulnerabilidad muy visible y que aquí precisamente nos la está informando. Y la otra herramienta, la última que utilizamos ya es la herramienta OpenBAS. OpenBAS es una herramienta también muy buena de análisis de vulnerabilidades. En esta encontramos pues un reporte de 6 vulnerabilidades en las cuales la primera, que son las vulnerabilidades más altas, están pegando sobre el protocolo 80 y que pues ahí también estamos encontrando vulnerabilidades de Oracle directamente. Aquí pues entramos un poquito a OpenBAS y encontramos pues el informe que se arroja OpenBAS sobre las vulnerabilidades que encontramos en el motor que estamos utilizando. Teniendo en cuenta pues todo el levantamiento de información que realizamos de las diferentes vulnerabilidades, la idea es que empecemos a realizar el aseguramiento de, del motor de base de datos en base a los controles que habíamos hablado sobre los controles SIS. Entonces, dentro de los controles que vamos a evaluar y en base pues a los pentes que se realizaron, estamos evaluando gestión continua de vulnerabilidades. Entonces, la gestión continua de vulnerabilidades parte en el momento en el que nosotros estamos realizando este pentest con Kali Linux. Entonces, este es el primer pentest que hacemos. La idea es que la organización Quality SaaS continúe realizando sus pentest continuamente para empezar a evaluar qué otras posibles vulnerabilidades pueden haber en sus sistemas de información. Vamos a ver pues también el uso controlado de privilegios administrativos, limitación y control de puertos de red, capacidad de recuperación de datos, protección de datos, control acceso basado en la necesidad de conocer, monitoreo y control de cuentas y pruebas de penetración. Entonces, para el uso controlado de privilegios administrativos, se valida que no existan usuarios con claves predeterminadas, porque pues eso es una vulnerabilidad que puede tener cualquier motor de base de datos. Entonces, teniendo en cuenta pues las recomendaciones del fabricante de Oracle, eh, evaluamos estas vulnerabilidades a través de consultas SQL y realizamos el ajuste de la novedad según lo que nos sugiere Oracle. Para el control de limitación y control de puertos de red, protocolos y servicios, pues utilizamos la recomendación de agregar la línea de código admin restrictions y ubicamos el puerto de Oracle para poder hacer esa restricción. En este caso, el puerto que utiliza es el 1521. Entonces, una vez se activa esto, pues va a evitar que cualquier usuario que no tenga privilegios, pues llegue a ingresar al sistema de la base de datos con privilegios. Entonces aquí pues como podemos ver se ajustó a través de base de datos, hicimos el ajuste y luego después reiniciamos servicios, guardamos configuraciones y ya quedó aplicado sobre el motor de base de datos. Para la capacidad de recuperación de datos, entonces este control lo aplicamos con la herramienta que habíamos hablado inicialmente, que es el Backup. Sobre esto, pues hicimos el aseguramiento de toda la máquina completa. Lo que hicimos fue simplemente programar una, un backup semanal en el cual pues hicimos pues también incluso la prueba de ejecución y restauración de la información y aquí como ustedes pueden ver pues ya tenemos nuestro backup ejecutado. Para el control de protección de base de datos utilizamos como habíamos mencionado
el entorno de Oracle para realizar los respaldos de bases de datos. Entonces aquí lo que hicimos fue planificar las copias de seguridad, luego las guardamos, las creamos y efectivamente pues ustedes como pueden ver aquí ya tenemos el respaldo y de la base de datos. Directamente no hablamos del equipo sino de la propia base y esto nos ayuda pues a proteger también los datos. Sobre el control número 14, que es control de acceso basado en la necesidad de conocer, básicamente pues este control lo que dice es que pues usuarios que no tengan autorización no pueden acceder a nuestro motor de base de datos ni nuestra información. Todo lo que hicimos fue a través también de base de datos bajo las recomendaciones de Oracle, realizar la consulta de si los usuarios por defecto que tiene el motor de base de datos tenían algún acceso. Efectivamente, cuando ejecutamos el código encontramos que sí habían accesos no autorizados y lo que hicimos fue realizar el ajuste para que estos usuarios no tuvieran ese tipo de acceso. Bueno, dentro de la verificación de los controles aplicados al motor de base de datos, pues hubieron algunos que no tuvieron algún efecto, realmente no sucedió absolutamente nada. Hubo otros que fueron positivos para el motor de base de datos y hubo otros que al contrario pues develaron incluso más vulnerabilidades dentro del motor. Uno de los ejemplos que tenemos aquí fue cuando se aplicó el primer control sobre el listener, donde lo que hicimos fue realizar el bloqueo del puerto 1525. Entonces, en el primer scanning que hicimos con OpenBus, que esta es la herramienta que utilizamos para hacer el escaneo, encontramos que habían pues seis diferentes categorías con 195 vulnerabilidades. Una vez se aplicó, estas categorías bajaron a 4 y nuestras vulnerabilidades descendieron a 156. Eh, Luego, posteriormente, pues como les comentaba, cuando hicimos la otra aplicación sobre los puertos, que es el Admin Restriction, una vez se aplicó, esto sí nos hizo incrementar nuevamente la cantidad de vulnerabilidades que se encontraron dentro del motor. Entonces la idea fue que después de que se encontraron empezamos a hacer otros barridos de pentest para empezar a validar dónde están las vulnerabilidades y dónde las podíamos mitigar. Pues dado que en este ejercicio estábamos validando pues el ataque al motor de base de datos, el primer ajuste que hicimos aquí fue básicamente el que redujo sustancialmente todo lo que tenía que ver con el motor de Oracle. Estos que estuvieron aquí pues ya se empezaron a aplicar, fue sobre las páginas que se conectan vía web. Bueno, vamos en las conclusiones ahora. ¿Qué podemos concluir pues de todo esta análisis que hicimos de vulnerabilidades, de todas las pruebas que hicimos para la organización Quality SaaS? Lo primero es que es importante realizar, como bien lo mencionaban los controles, pruebas de pentest cíclicas, estar periódicamente realizándolas para definir pues qué otros tipos de vulnerabilidades encontramos. Como ustedes pueden ver, así como yo puedo solventar una vulnerabilidad y puede haber un menor rango de vulnerabilidades en un principio, puede que crezcan o nazcan otras vulnerabilidades que me aumenten la cantidad mm, de resultados en mis pentest y que tenga que corregir. Lo segundo es precisamente la corrección de vulnerabilidades. Es importante entender que no solamente debemos ejecutar pruebas de pentest y encontrar vulnerabilidades, sino que adicionalmente debemos corregirlas. Si ustedes se fijan, cuando nosotros hicimos la corrección de algunas vulnerabilidades sobre el motor de base de datos, tuvimos una disminución sustancial sobre la cantidad de vulnerabilidades halladas y solventadas a través de OpenBus. Como ustedes lo ven aquí, tuvimos de 195 a 156 vulnerabilidades. Entonces es importante ir corrigiendo todos los tipos de vulnerabilidades que se encuentren y más sobre OpenBus perdón, sobre la organización Quality SaaS que está trabajando a nivel web. Entonces aún hay muchos temas más por abarcar para que se empiecen a solventar sobre la organización y que puedan asegurar la información y la protección de la información.
También es importante realizar la configuración de los sistemas gestores de bases de datos, en este caso pues de Oracle. Eh, Debemos entender también que los motores de bases de datos generalmente vienen con claves por default, que vienen por usuarios por default y que vienen con una serie de parámetros por defecto que pueden permitir a un atacante realizar aprovecharse cualquier tipo de vulnerabilidad para realizar algún ataque. Entonces es necesario mirar las configuraciones de los motores y empezar a ajustarlas para evitar algún ataque posible. Esto es lo que tenemos que hacer sobre los motores de bases de datos. Y finalmente, mirar pues también las herramientas de respaldo. No solamente se debe proteger y realizar todas las pruebas de pentest, porque pues a la final cuando yo hago pruebas de pentest lo que hago es proteger la información de ataques, pero también hay otros tipos de riesgos a los cuales la información puede estar expuesta. Puede ser una falla física, puede ser una falla lógica que puede arriesgar a la información y puede concurrir en pérdida de información. Entonces, por eso es importante utilizar las herramientas de respaldo que nosotros mencionamos anteriormente. Eh, FBackup es una herramienta muy buena realmente que nos permite respaldar carpetas de nuestro servidor, de nuestros equipos y que pues vamos a tener la facilidad de restaurar la información cuando realmente se requiera y además de que se pueda hacer programada. Y lo mismo, pues también las mismas herramientas propias de los motores de bases de datos como lo vimos en Oracle. Entonces también es importante realizar las programaciones de los backups y no solo las programaciones, sino también realizar restauraciones periódicas de la información para validar que los backups se estén realizando. Entonces, pues estas son todas las conclusiones y son todos los puntos de vista que damos a la organización Quality SaaS. Muchas gracias, estimado tutor. Este es todo el análisis que se realizó. Que tenga muy buena noche.